Sí, buenas tardes, hermano. Que el Señor nos bendiga a todos. Saludo a todos también los que nos ven por YouTube. Qué bendición, ¿verdad? El acto que acabamos de ver, la presentación del niño. Yo recuerdo el testimonio de mi madre. Mi madre me presentó delante de Dios hace 40 y qué le importa los años, ¿verdad? Pero mi madre lo hizo. Y gracias a Dios, hermano, estamos en los caminos del Señor. Y eso me recuerda a un versículo que está en la Biblia que dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que se siembra hoy y lo que se hace hoy con los niños, ¿verdad? Más futuro se va a cosechar porque Dios es fiel. Amén. Bueno, hermano, vamos a tener un mensaje allí en Jesús, el Dios que perdona y transforma vida. Imagínense ser una persona odiada por todo el mundo, que su familia no le quiere, que tiene problemas en el hogar, que tiene problemas en su trabajo, le tildan de ladrón, le tildan de usurero, y todos estos problemas, ¿verdad?, están en una persona. La persona se siente excluida, se siente rechazada por parte de la comunidad, de las personas, no se siente querido, se siente un vacío en su corazón. Y esta persona, pues no halla en ningún lugar, en ninguna reunión social o en ninguna parte donde pueda participar, esa paz que pueda, o algo que le pueda transmitir paz o alegría. Y tal vez muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Nuestra vida la llevábamos de esta manera. Pero gracias a Dios hemos conocido a un Dios que es nuestro Señor Jesucristo, ese Jesús, ese Dios que perdona y que transforma vida, ¿verdad? Y la historia que vamos a estar compartiendo, yo sé que usted la conoce, hay muy conocida esta historia, se les predica a los niños, se comparte con los jóvenes, se usa en muchos lugares, se comparte la historia de Zaqueo. Pero vamos a extraer de allí algunas cosas, ¿verdad?, que son muy importantes para que nosotros podamos resaltar, ver por qué Lucas escribió esto, por qué el Espíritu Santo quiso que nosotros conociéramos de esto. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. Dice, desde el versículo número 1 al versículo número 4, yo lo he dividido en partes y he titulado estos primeros versículos La condición y situación del hombre o del ser humano. Dice así el versículo número 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y estos primeros versículos yo lo he titulado La condición y la situación del hombre, es decir, aquí en estos versículos aparece nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jericó y aparece un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Zaqueo. Pero es muy importante porque en el versículo número 2 se hace mención, si lo colocamos allí, podemos ver, se hace mención de lo que él hacía. Dice que él era publicano. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que dice, y era rico. Zaqueo era un recaudador de impuestos. En aquel entonces el Imperio Romano había impuesto allí en las leyes que toda ciudad, toda persona debía pagar los impuestos y para ellos mantener su imperio y para adorar sus dioses. Y al pueblo judío no le agradaba mucho esto, mucho menos para apoyar una causa que ellos no apoyaban. Pero sin embargo, ellos se veían obligados a pagar estos impuestos. Resulta que Zaqueo era un hombre que era judío, y ahí lo vamos a ver en la historia más adelante. Y que un hombre judío o un hombre del pueblo de Dios pudiera
estar haciendo este trabajo, se le consideraba como un traidor, se le consideraba como una persona que estaba traicionando a su pueblo y por lo tanto no era popular entre las personas, no era querido entre las personas, ¿verdad? Y dice, y hace el énfasis allí que dice, y rico. Y este hombre se había enriquecido porque muchos estudios demuestran que los recaudadores de impuestos no se les daba un salario, sino que ellos adulteraban el impuesto para poder ellos sacar ganancias de esos impuestos. Entonces este hombre se había enriquecido, pero este hombre tenía una condición, un problema allí como todos los seres humanos. Tenía ese pecado encima, era odiado por su nación, tal vez tenía riqueza, ¿verdad? Pero este hombre necesitaba urgentemente una transformación, un cambio. Tal vez él era rico, tal vez llegaba a su casa y tenía tremenda casa, pero había un vacío en su corazón. Vamos a imaginarnos un poco cómo era Zaqueo, su vida. Tal vez él llegaba del trabajo y llegaba a su casa y no se sentía tan alegre de lo que hacía. No se sentía muy honrado, muy honesto con lo que estaba haciendo. Vemos la condición de Zaqueo y vemos su situación en ese momento. Pero todo esto va a cambiar. Todo esto va a dar un giro en su vida porque sabemos que hay un Dios que es Jesús, que puede perdonar y que puede ¿qué? Transformar vidas. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Número uno, que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos, ¿sí o sí? Ama a todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, la gente odiaba a Zaqueo, pero Dios lo amaba. Jesús lo amaba. Ahora, una persona puede sentirse odiada y no querida por las personas, pero déjeme decirle algo, Jesús nos ama, Jesús le ama. Amén. Podemos ver eso allí. Ahora, en el versículo tenía, y voy a nombrar algunos problemas que tenía Zaqueo. Primero, estaba incurriendo en mucho pecado como todo ser humano. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores delante del Señor. Ahora, dice el versículo 3, otra cosa que dice, procuraba ver quién era Jesús. Tal vez Zaqueo había oído de Jesús, había escuchado, porque en Lucas capítulo 7, este es el capítulo 19, pero en el Lucas capítulo 7 se menciona que Jesús era amigo de ¿qué? De publicanos y de pecadores. Y tal vez Zaqueo dice, yo estoy solo, no tengo amigos. Pero escuchó de Jesús, un tal Jesús, un profeta, un señor que andaba predicando y que era amigo de publicanos y de ¿qué? Y de pecadores. ¿Y qué era Zaqueo? Era un publicano y era un pecador. ¿Y tenía amigos Zaqueo? Zaqueo no tenía amigos. Zaqueo vivía una vida tal vez solitaria. Aparte de eso, que tenía una discapacidad, que era una persona pequeña de estatura. Es decir, tenía, no sé cómo le llaman acá, enanismo o algo, era muy pequeño, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que procuraba ver quién era Jesús. Y eso era porque Zaqueo había escuchado de Jesús. Nos recuerda a nosotros que tal vez antes de entregarle nuestro corazón a Jesús, también alguien nos mencionó, ¿sabes qué? Hay alguien que puede cambiar tu vida, hay alguien que puede perdonarnos, hay alguien que puede amarte, hay alguien que puede ayudar. Y nos mencionaban tal vez el nombre de Jesús y de oídas lo habíamos oído, ¿verdad? Habíamos oído, pero un día, gloria a Dios, hemos podido conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que las pequeñas cosas, ¿verdad? Muchas veces marcan algo grande. Dice la Biblia que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y una de las cosas que la situación y la condición que tenía Zaqueo era que era pecador, que solamente había escuchado del Señor
y que él no tenía ese contacto directo ahora todavía con el Señor, estaba en distancia con el Señor, es decir, no lo había conocido personalmente. Todo ser humano, toda persona en este mundo que aún no ha conocido o no ha tenido ese contacto con el Señor Jesús, pues lleva una vida como la de Zaqueo. Es decir, una vida que usted dirá, yo he conocido personas que dicen, hermano, ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios, a mí me va muy bien. Una persona, por ejemplo, rica, tengo negocio, tengo casa, tengo esto, tengo aquello. Pero no se enfrentan a la realidad o al problema que el día que mueran, si no tienen a Cristo, lamentablemente va a ir a un infierno. Porque la Biblia habla, ¿verdad?, de que solo en Cristo hay salvación. Tal vez hemos conocido personas así, o tal vez nosotros lo decíamos y hablábamos de esta forma. Decíamos, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Y la gente, ¿verdad?, y muchas veces el ser humano piensa de esta forma. Este hombre aún no ha conocido a Jesús, había oído de Jesús, pero ese día iba a ser un día muy especial. Ese día Zaqueo iba a ser una persona perdonada y transformada por el Señor Jesús. Y gloria a Dios, hermano, porque a nosotros también un día nos llegó ese día, ¿sí o sí? Nosotros también estábamos en una condición sin perdón y aún condenado. Pero gloria a Dios porque nos hemos dado cuenta y nos hemos acercado a Jesús, o más bien Jesús se acercó a nosotros y nos ayudó y nos salvó. Amén. Ahora, fíjense lo que dice más adelante, dice el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, él estaba propiciando ese encuentro con el Señor. Él quería como acercarse y conocer al Señor, pero era simplemente curiosidad. Tal vez había un deseo en él en cambiar. Y yo no sé si usted ha conocido personas, o tal vez nosotros estamos en esta situación ahora, que nos sentimos no muy bien. Tal vez no estamos orando como antes, tal vez no estamos leyendo la Biblia como antes, tal vez nos sentimos un poco alejados del Señor y necesitamos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo está la vida, en Cristo está la transformación y en Cristo está la solución para nuestros problemas. Ahora, mira lo que dice más adelante en el versículo 5. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, y yo quiero que veamos bien atento a esto, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este punto yo lo he titulado, Jesús se acerca para ayudarnos. Jesús es nombrado como el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué? Su vida da ¿por qué? Por sus ovejas. Cuando hay una persona, un ser humano en una mala condición, como en los primeros versículos vimos, que está alejado de Dios, que está repelido por la sociedad, que está en mal estado, en pecado, Jesús se acerca. Dice la Biblia ahí en el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, él iba de camino, iba una gran multitud. Muchas personas iban allí. Todos tenían necesidades. Todos tenían muchas cosas a las cuales el Señor podría ayudarle. Pero fíjense que dice la Biblia que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, es decir, él lo vio, él lo percibió. Jesús conoce cuando alguien está necesitado y vacío. Jesús se acerca y Jesús se acercó a nosotros, hermano, ¿sí o sí? Él se acercó a nosotros, hermano, a través de una persona, a través de una predicación, a través de su palabra. Él va y cuando llega a ese lugar, mira hacia arriba y dice, y lo vio. Y qué importante, hermano, que tal vez el mundo no nos ve en nuestra situación. O tal vez estamos viviendo una situación donde pensamos que nadie nos ve. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios están en todo lugar
mirando a los buenos y a los malos. Y Jesús no es indiferente a nuestra necesidad. Jesús, cuando ve una vida rota, cuando ve a un joven, por ejemplo, en las drogas, cuando ve un matrimonio en problemas, cuando ve una situación difícil, Jesús se acerca. Él quiere ayudar. Él no es indiferente a las necesidades, hermano. Él no pasa por alto y dice, bueno, que se las arreglen ellos, que vean cómo salen de ese problema, que vean cómo arreglan su matrimonio, que vean cómo arreglan sus vidas, que vean cómo arreglan su hogar. No, Él se detiene porque Él es amor. Él se detiene porque es el Dios que perdona y que puede transformar vidas. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose. Y esa palabra posar significa estar, permanecer. No solamente, bueno, fui a la iglesia hoy y casi que me presino, ¿verdad? El domingo y pasé de largo, ya. Me acuerdo de Jesús para el próximo domingo, si es que vengo el domingo. No, Jesús quiere morar, quiere vivir, quiere que nosotros, como una abeja tal vez descarriada o como este hombre con su vida destrozada, porque aparentemente llevaba una vida exitosa, podríamos decirlo. Era rico, tenía buen cargo en un trabajo, pero no tenía a Jesús. No vivía feliz, no tenía felicidad. Porque el dinero no nos hace feliz, porque las posiciones no nos hace feliz. Solo Jesús nos hace feliz a nosotros, hermano. Y Él se detuvo. Y gloria a Dios, hermano, porque también en nuestra vida, un día Jesús nos vio a nosotros. Y tal vez estábamos montados en un sicomoro, no sé, en algún lugar. Y Él también se detuvo y vio nuestro corazón, mi corazón y tu corazón. Y Él pasa viendo los corazones de la gente. Y Él nos dice, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Porque es necesario que tú abras la puerta y me dejes entrar. Y pueda estar allí. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Jesús acercándose. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cuántas veces no nos predicaron el Evangelio? ¿Cuántas veces no nos hablaron de Cristo? ¿Cuántas veces, hermano, yo recuerdo que me regalaban los Nuevos Testamentos y muchas veces nosotros lo tirábamos, lo botábamos en la universidad, repartían un Nuevo Testamento y decíamos, no, no queremos nada con Jesús. No queremos nada con Jesús. Lo hacíamos a un lado. Y quiero llevar mi vida a mi manera. Quiero llevar mi familia a mi manera. Pero después nos damos cuenta que sin Jesús entramos en depresión, en problemas, en dificultades. Estamos vacíos, aunque vivamos en una casa grande, estamos vacíos, sin esperanza, sin paz, sin felicidad, hermano. Pero algo tiene Jesús, que Él se acerca, y que Él nos llama y nos dice, hijo, hija, quiero posar en tu casa, quiero vivir contigo, quiero transformarte, quiero perdonarte, quiero ayudarte. Dice la Biblia, hermano, que Zaqueo, en el versículo siguiente, y esto es importante, la obediencia a Jesús nos trae bendición, hermano. Mira lo que dice el versículo 6. Versículo 6, entonces Él descendió, ¿cómo? A prisa. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios, hermano, nos está llamando. Dios quiere que nosotros, hermano, le dejemos posar en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y debemos darnos prisa, hermano. Debemos darnos prisa.
¿Sabes que hay peligro, hermano, en posponer las cosas? El peligro de posponer. Yo una vez escuché una predicación que se llamaba así, el peligro de posponer. Cuando un fuego, cuando una leña, por ejemplo, arde la primera vez, el combustible, es decir, la leña cuando arde la primera vez y usted la apaga y después quiere encender ese carbón, él vuelve a arder, pero no vuelve a arder con la misma intensidad. Y después si vuelve a apagarlo y después vuelve a querer prenderlo, este carbón va perdiendo las condiciones para arder. Y muchas veces el corazón de nosotros arde. Y Dios quiere que nosotros nos demos prisa. Pero decimos, yo estoy muy joven. ¿Para qué voy a consagrar mi vida a Dios? Después lo hago cuando esté viejo. Después lo hago más adelante. Después dejo que Cristo entre. Yo quiero seguir viviendo mi vida de esta manera. Pero no es bueno posponer las cosas. Bueno es darse prisa con el Señor. Obedecer inmediatamente a lo que Dios nos está llamando, hermano. Y cada uno de nosotros aquí, hermano, tenemos un llamado en particular. Y tú sabes, en tu intimidad con Dios, cada uno de los que estamos aquí tenemos algo, que estamos de rodilla ante Dios, que tal vez hemos llorado delante de Dios y que Dios está tratando con nosotros, hermano. Él está viendo y está en nuestro corazón viendo, hermano, y tal vez está ardiendo algo que Dios te está diciendo, date prisa con eso. Y tal vez lo estamos proponiendo y tal vez estamos diciendo para después. No sabemos si llega ese después, hermano. Entonces él descendió ¿cómo? A prisa. ¿Y qué dice? Y le recibió ¿cómo? Gozoso. Amigo de publicanos y pecadores. Nadie visitaba a Zaqueo. Nadie compartía un café con Zaqueo. Nadie le hablaba a Zaqueo. Nadie visitaba a Zaqueo. Zaqueo era excluido. Era enano. Era una persona que no tenía... era deshonesto. Había hecho riquezas. Pero ¿sabes qué? Jesús quiso ir a estar con él, hermano. Y qué bueno es, hermano, que Jesús ha querido estar con nosotros, hermano. ¿Sí o sí? Tal vez, hermano, nosotros en algún momento fuimos excluidos en el instituto, en la universidad, en la sociedad, en algún lugar. Tal vez no nos hemos sentido agradados con nadie. Tal vez a la gente nos ha sacado el cuerpo. Pero ¿sabes qué? Jesús no nos ha sacado el cuerpo. Él ha querido venir a visitarnos. Él ha querido venir a posar con nosotros. Él ha querido venir a cohabitar con nosotros en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo le recibió Zaqueo? Gozoso. Al fin encontré un amigo. Jesús está aquí con nosotros en esta tarde, hermano. Jesús está con nosotros acá en esta tarde. Y es el mismo Jesús que estuvo con Zaqueo en su casa. Está con nosotros acá. Y Él conoce y sabe qué hay en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y Él nos está diciendo, date prisa. Quiero estar contigo. Quiero tener esa comunión contigo. Oh, hermano, a veces abrimos nuestra casa a personas. Ya viene el alcalde, hay que recibirlo. Viene fulanito de tal, viene el hermano Alberto, no hay que recibirlo. Viene el hermano David, vamos a hacerle unas arepas, vamos a recibirlo. Pero ¿qué de Jesús, hermano? ¿Qué de Jesús para tener esa comunión con Él? Y recibirlo ¿cómo? Gozoso. En la mañana cuando abrimos la Biblia para leer la Biblia, ¿cómo deberíamos hacerlo? Gozoso. Cuando venimos a la iglesia y venimos con una cara como chupando limón, ¿cómo deberíamos venir para acá, hermano? Gozoso. El hermano se está extendiendo mucho. Miren, mucho tiempo, 5 minutos. No le queremos dar 10 minutos al Señor, hermano. A veces no estamos gozosos. Pero Dios quiere
que tú y yo obedientemente vayamos gozosos a recibirle, hermano. Amén, hermano. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Debemos darnos prisa en obedecer la voz de Dios, hermano. Cuánta alegría cuando dejamos que Cristo entre en nuestra vida. Allí vemos, ¿verdad?, cuando Él le dejó entrar y comenzó ese gozo. Y el gozo de nuestro Señor, nuestra fortaleza es, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado ¿a qué? A posar con un hombre pecador. Y siempre las personas, hermano, el mundo, nosotros, el ser humano, somos así, ¿verdad? Queremos, tal vez la gente no se va a alegrar por tu transformación o para que nos vaya bien, pero lo importante es que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. No importa si la gente quiere o no quiere, lo importante es que Dios sí quiere, hermano. Amén, hermano. Yo tengo aquí una nota que dice, no todos se alegrarán de tu restauración, o peor aún, no todos quieren verte bien. Lo que importa es que Dios sí quiere y que tú lo desees. Lo importante es que Dios quiere y que tú los desees. Amén, hermano. Aquí estamos viendo por el contexto que Zaqueo anhelaba un cambio. Tal vez Zaqueo no lo dice la Biblia, pero tal vez se sentía solo, tal vez lloraba, tal vez clamaba y decía, Señor, quiero tener amigos, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser transformado. Pero la gente le daba la espalda. Pero la gente ni siquiera se alegró cuando él fue visitado por Jesús. Y déjeme decirle algo, mucha gente no se va a alegrar cuando usted y yo estemos en comunión con el Señor. Pero como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro cuando lo llamó y venía Juan y le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú, si quiero que éste me siga hasta que yo venga. Es decir, que no te importe los demás, importa que tú me sigas. Eso es lo importante, que cada uno de nosotros sigamos a Jesús, hermano. Amén, hermano. Ahora, mira lo que dice el versículo 8, y allí comienza Cristo a transformar la vida de Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Había una ley judía, una ley en el libro de Levítico, capítulo 5, donde se hablaba de cuadruplicar el daño que se le hacía a alguna persona. Es decir, la persona que ofendía o que defraudaba tenía que restaurar 4 veces lo que había hecho. Por eso el rey David tuvo que pagar 4 veces su pecado. Cuando mató a Urías y estuvo con Jezabel, él tuvo que pagar 4 veces y se murieron 4 de sus hijos, hermano. Pero el punto es este, hermano, que Zaqueo ya está relacionado con Jesús. Que Zaqueo ya tiene a Jesús, ¿en dónde? En su casa. Que Zaqueo está sufriendo una transformación, una metamorfosis, ¿verdad? Él está como cuando un gusano entra en un capullo y luego sale, después ¿qué sale? Una mariposa. Así estaba sucediendo. Cuando Jesús estaba allí con Zaqueo, cada palabra que Jesús le daba, cada compartir, yo quiero que usted se pueda imaginar qué conversación pudo haber habido allí. Qué maravilloso haber estado allí con el Señor Jesús, un hombre pequeño, tal vez todos estaban tomando café, tal vez estaban compartiendo algo, pero él estaba restaurando su vida, estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado por el Maestro, estaba siendo perdonado. Y como él, hermano, la restauración y la transformación de una persona implica varias cosas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la mañana, antes de conocer a Cristo, Zaqueo era una persona distinta a la que fue después que Cristo entró en su casa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. Y tal vez se levantaba alguien allí y le decía, Zaqueo, tú me debes tanto. Zaqueo, tú me ofendiste la otra vez. Pero él se levantó para no ir uno por uno y dice, yo he pecado, en pocas palabras, parafraseando. Le he fallado a mi gente, pero ahora soy una nueva persona. Cristo me ha transformado. Cristo me ha cambiado. Cristo me ha perdonado. Y ese es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, hermano, de perdonar y de transformar la vida de cualquiera que lo desee. Sí o sí, hermano. ¿Qué hace una transformación y una restauración? Te da una nueva identidad, te da una sanidad y restauración de tu alma y de nuestras almas. Hermano, cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, tal vez venimos con heridas, con cicatrices del pasado, y eso nos ha amargado nuestra vida y no hemos vivido una vida plena, una vida satisfactoria, una vida donde podamos decir, soy feliz, tengo paz, tengo bendición. Pero luego que hemos conocido a Cristo, hermano, y hemos dejado que Cristo more en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro corazón, Cristo ha comenzado un proceso de transformación, de cambio, y ya ha comenzado una sanidad y una restauración completa de nuestras almas, hermano. Y ya cuando vemos a una persona que tal vez antes odiábamos, ahora decimos que el Señor le bendiga y le guarde. ¿Por qué? Porque ahora somos diferentes. Ahora Zaqueo tiene el valor de pararse ante la comunidad, ante la multitud y poder decir, ¿saben qué? Yo estaba reconociendo y diciendo, sí, yo no voy a tapar lo que hice. Fui malo, hice esto, hice aquello. Pero aquí está el maestro que me ha perdonado. Pero aquí tengo a mi lado al maestro que me ha transformado. Y como buen cristiano comienza automáticamente a dar frutos de esa restauración y de esa transformación. Comienza a restaurar y a bendecir a las personas a las cuales él había defraudado. Hermano, tal vez mucha gente nos defraudó antes de conocer a Cristo y nos marcaron, como le decía ahorita, algunas heridas. Pero Cristo puede sanar, puede transformar, puede restaurar nuestras almas. Pero no solo eso, no solo que nos defraudaron a nosotros, hermano. Nosotros también defraudamos a muchos. Y cuando hemos venido a Cristo, hemos tenido que venir a nuestros padres y decirle, papá, mamá, perdóname. Porque tal vez en algún momento te hemos defraudado. Y usted y yo sabemos si le hemos defraudado o no. A nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando nos perdona, nos limpia, nos libera, nos hace libre. Y podemos nosotros, hermanos, con toda sinceridad y honestidad mirar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Te fallé porque no sabía, porque no conocía a Cristo, pero ahora voy a amarte, voy a ser diferente. Porque ahora Cristo me ha transformado y me ha restaurado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados y cambiados por nuestro Señor Jesucristo, hermano? Si usted y yo nos paramos frente a un espejo y nos miramos, vemos que no somos lo que éramos hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás. Porque en el caso de aquellos que le han dejado que Cristo entre en su corazón y le transforme, podemos ver un cambio radical en nosotros. Y es la luz de Cristo que comienza a brillar en el rostro de cada uno de nosotros, hermano. Usted no ve que antes uno se miraba al espejo y casi que se quiebra el espejo, hermano. ¿Sí o sí? Una cara oscura, pero de pecado, de amargura, con esto allí bajado, y pareciera, ¿verdad?, que el espejo no me mire, tal vez dice el espejo. Pero ahora usted se para frente al espejo, hermano, y se ve, wow, David, qué hermoso ahora te ves. El corazón alegre,
hermosea el rostro, dice la Biblia. Hay algo diferente en nosotros. Es Cristo en nosotros, hermano. Ese cambio tan maravilloso que sucede, ese cambio lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nos deja el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, hermano. Y aquel que deja que el Espíritu Santo le guíe, esa persona, hermano, va a reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque así dice Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5, hermano. No hay ninguna tiniebla en el Señor. Y si nosotros estamos en Cristo, se va a reflejar ¿qué? La luz de Cristo en nosotros. Va a haber una transformación, va a haber una amabilidad. Ahora usted y yo vamos a cantar. La gente usted va a hacer, es como dice el Salmo 40, no sé si usted ha leído el Salmo 40 que dice, pacientemente que esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca, dice, puso cántico nuevo en mi boca. Así dice el salmista cantando. Yo me imagino ese salmista cantando. Dice, puso en mi boca cánticos nuevos. Usted y yo antes cantábamos canciones al mundo. Ay, Chabela, Chabela, Chabela. Tal vez, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora usted y yo decimos, gracias, muchas gracias, Señor. Y la gente lo escucha, el vecino lo escucha y dice, ¿y qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a Joshua? Antes se escuchaba peleando como perros y gatos ahí con la esposa. Ahora no, ahora se escucha gracias. ¿Sabes qué? Cristo nos ha transformado. En la casa de Zaqueo la gente decía, ese hombre, pero ahora la casa de Zaqueo brillaba. Era diferente. Y así usted y yo, hermano, somos diferentes cuando tenemos a Cristo, sí o sí, hermano. Se refleja las bondades de Cristo a través de nosotros. ¿Por qué Zaqueo se levanta? ¿Y por qué comienza a restaurar? Porque si Cristo, la Biblia dice que de gracias hemos recibido, debemos también ¿qué? Dar de gracia. Si Cristo, por ejemplo, me perdonó a mí tanto pecado, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano? De gracias hemos recibido, debemos también ¿qué? Dar de gracias. Él me perdonó, yo te perdono. Él me amó, yo te amo. Sí o sí, hermano. Eso es ser cambiado, ser transformado. No es cargar solamente la Biblia, no es solamente venir a la iglesia los domingos, no, es vivir conforme a lo que Cristo quiere que nosotros reflejemos, hermano. Zaqueo hubo un cambio radical. No, es que yo estoy muy nuevo, en el evangelio tengo 15 años, tengo que seguir creciendo. Imagínense, ¿cuántos años tenía Zaqueo en Cristo, hermano? Tenía horas. Su cambio fue dramático, sencillo, radical y rápido. El mismo día estaba ya haciendo la obra de Dios. Amén. Les digo esto, hermano, porque hay personas que dicen, no, hermano, es que yo estoy muy nuevo en el evangelio, tengo 15 años, tengo que esperar que me disipule. Imagínese usted. Y no se ha reflejado la luz de Dios en mí porque es que todavía no he podido. No, hermano, ese es Dios automáticamente comienza a reflejar cuando hay un deseo y un cambio literal en nosotros, hermano. Amén, hermano. Transformación y restauración con Jesús, hermano. Dice, eso fue lo que sucedió en el versículo 8. Ahora, fíjate, Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué, hermano? La salvación a esta casa. Jesús, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo, ¿verdad? Y cuando se le apareció el ángel a María y le dijo, tendrás un hijo y se llamará como Jesús, ¿verdad? O Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo le habla de Jesús, dice Jesús, que significa Él salvará a su pueblo del pecado. Y por eso Él le dice,
Ahí lo menciona, dice, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Cuando el Señor Jesucristo, si usted lee Mateo, por ejemplo, capítulo 10, comisionó a los discípulos a salir a evangelizar, él le dice, vayan a evangelizar, pero ve primero a ¿quién? A las ovejas perdidas ¿de quién? De mi Padre. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un judío. Y por eso él estaba cumpliendo una promesa, o lo que la palabra del Señor estaba allí. Él estaba diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Dios prometió salvación para ustedes. Lo que pasa es que los judíos que estaban allí no pensaban, ¿verdad? Y esto es algo muy profundo, ¿verdad? Que se hay que analizar. Los judíos que estaban allí pensaban que nada más por ser hijos de Abraham ya no eran pecadores. Pero cuando él le dice, por cuanto también él es hijo de Abraham, hubo un choque allí emocional para ellos, diciendo, pero ¿cómo un hijo de Abraham puede ser una persona como Zaqueo, así, tracalero, ladrón, esto y esto, pecador, y necesitar la salvación de del Mesías? Entonces, eso significa que todo el pueblo de Israel necesita al Mesías, como todo el pueblo de la humanidad, a los gentiles que somos nosotros, necesitamos la salvación en Cristo Jesús, hermano. Amén. Ahora, por eso dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y por eso esa frase, hijo de Abraham. Ahora dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos ovejas descarriadas, sin pastor, pero Cristo nos ha encontrado, el buen pastor. Perdón y hay salvación en Jesús. La Biblia dice que no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y Él está con nosotros acá. Y Él conoce la condición, sabe la condición como Zaqueo. En los primeros 4 versículos ve la situación y la condición del hombre, lejos de Dios, en pecado, sumergido en una crisis emocional, necesitado de Dios. Y así hay muchas personas, lejos de Dios, necesitados de Dios, pero que no se dan prisa al sicomoro, que no se dan prisa, no corren a acercarse al Señor. Pero no importa, Dios se acerca y te dice, date prisa, porque hoy es necesario, y esa palabra necesaria es fundamental. No es si queremos o no queremos, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que Cristo pose en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, usted conoce, Señor, la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Tú sabes cómo está nuestra condición delante de ti hoy, Señor. Esta mañana escuchaba un mensaje, Señor, donde me llamaba mucho la atención, Señor, de ver que muchas personas que van a la iglesia aún no son salvas, Señor. Tienen una religión, tal vez algo allí, Señor, en sus vidas, pero no les satisface, Señor. Tienen un vacío, Señor. Hay una desesperanza. Hay algo en su vida que aún no hace ese cambio, esa transformación. Y es porque no están en la verdad. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo es la verdad, la única verdad. Él es la verdad, nuestra verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted dice, hermano, yo soy cristiano mucho tiempo y no necesito recibir a Cristo. Tal vez tú piensas de esta manera. Pero ¿cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cómo no está esa relación con Él? ¿Estamos reflejando ese fruto de transformación en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? Señor, ayúdanos, Señor.
Bendícenos, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que están acá. Y tal vez algún versículo, alguna palabra que se compartió en esta tarde ha tocado su corazón. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que, Padre, así como Zaqueo se dio prisa y abrió la puerta de su casa para que Jesús morara y habitara allí con él, Señor, que estas personas puedan darse prisa y abrir la puerta de su corazón a ti, Padre, para que Dios puedas darle perdón, salvación y puedas transformar su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.